y vamos a recibir a una especialista también de mucho renombre, que es la doctora Patricia Brockner. La conferencia de la profesora Brockner se titula La política y, entre paréntesis, y las políticas de exclusión en el mundo neonormado. La doctora Brockner es de la Universidad Nacional Autónoma de México y ella de formación es maestra en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España y es también en estudios políticos y sociales de la UNAM, con una larga experiencia en las áreas de rehabilitación y educación especial. Ha sido docente sobre el curso de discapacidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ha recorrido gran parte de Latinoamérica como ponente y conferenciante. Dirige a su vez la revista Voces de la Alteridad, editada por la RIE y por la Universidad Autónoma de México, y ha publicado entre varios de sus libros uno que es muy relevante y que yo en su minuto ocupé con mi estudiante, que se llama Visiones y Revisiones de la Discapacidad. Sin más, recibimos a la doctora Patricia Brockner, académica de la UNAM, con la conferencia La política y las políticas de exclusión en el mundo neonormado. Profesora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias, Aldo, un gusto enorme estar aquí. Felicitaciones a ti, a la UDLA también por esta colaboración con el CELEI para haber llevado adelante este evento tan importante y donde hay personas, colegas tan queridos y reconocidos de distintos países. Bueno, felicitar a Paula por la conferencia que pude escuchar en su última parte y que suma cuestiones a reflexionar algo que justamente venía a compartirles. Yo propuse hablar sobre la política y las políticas de exclusión en este mundo neonormado, compartirles mi preocupación en si estábamos en un mundo con una matriz legitimada de desigualdad y de exclusión hacia ciertos grupos, que representa esta nueva normalidad, estas nuevas normas que podríamos pensar e imaginar para el futuro, y es justamente lo que les invito a recorrer como un camino de imaginación sociológica, como dice Wills, de poder pensar el mundo que viene. Vivimos hoy una realidad que sería desdoblable en el sentido de que, por un lado, tratamos de continuar con nuestra cotidianeidad y con nuestra rutina prepandémica, simulando que nada ha cambiado, que pronto viene la vacuna y todo vuelve a ser como era antes. Y por otro lado, en este desdoble, sabemos que esa misma realidad ya nunca va a ser exactamente la misma. Yo siento a veces que estoy en un terremoto en cámara lenta, que no acaba de ocurrir, que hace un año viene moviendo y derrumbando parte del mundo que conocía. Y me pregunto cuáles serán los cambios que estamos pensando como provisorios y que llegaron para instalarse, que llegaron para quedarse. Y no es una idea personal, es un contexto evidente, y también hay cada vez mayor consenso de distintos personajes, de académicos, de políticos, en el sentido que muchos de los cambios que estamos viviendo van a marcar cuál será el mundo futuro. Esta nueva normalidad
que se presenta bajo ese nombre tan poco feliz, nos obliga a preguntarnos cuáles van a ser entonces estas nuevas normas, un poco de ahí el nombre de la propuesta que hacía para pensar juntos, cuáles serán estas nuevas normas, como las nuevas pautas o reglas que van a reordenar los juegos, las luchas, las demandas sociales, económicas y políticas. Y en ese sentido también pensaba si la demanda de inclusión, si la crítica y el cuestionamiento a la exclusión o esta dinámica indistinguible, y coincido con Paula, de la inclusión-exclusión, en el sentido de no poder analizar uno solo de los términos, si no consideramos también el otro, ¿cuáles serían, decía, los juegos, las luchas y las demandas sociales, económicas y políticas que tendríamos que considerar para saber entonces cuáles van a ser las nuevas normas que operen sobre la inclusión-exclusión y de qué sujetos? ¿Cuáles son los nuevos sujetos de exclusión e inclusión que la situación de pandemia está construyendo, constituyendo o condensando? ¿Cómo podríamos, volviendo a esta idea de Wills, de la imaginación sociológica, pensar entonces los viejos problemas y los nuevos problemas sociales que interseccionan en las biografías, en la historia, en el devenir histórico de esas biografías, del momento que estamos viviendo, del momento educativo, del momento de la inclusión educativa y cómo ha sido su devenir en una sociedad que se ha vuelto un sistema caótico, y vamos a abordar un poquito más adelante sobre eso. Justamente dice Wills que no podemos pensar las biografías si no es en la historia y si no es en la intersección de cómo la historia impacta en esa singularidad del sujeto viviendo su propio momento. Y pienso y me pregunto, ¿cómo está pensando la sociedad este desdoble de la realidad que estamos viviendo? De tratar de mantener nuestra cotidianeidad cuando el mundo que conocíamos no va a ser el mismo en un futuro cercano. ¿Y cómo podemos aprovechar justamente este momento como un espacio de imaginación, de generación, de creación de nuevos órdenes, de nuevas relaciones entre los sujetos, entre las sociedades y entre los países? Pensaba que los estragos que está haciendo el COVID no dejan de aumentar y sin embargo las promesas de una prevención y cura en el corto plazo, de una prevención y curas que van a ser universales y eficaces, suenan aún lejanas. Por lo tanto, pensar futuros posibles es también una apelación y una convocatoria para impulsar, mencionaba antes, una evolución al borde del caos. Y aquí los voy a invitar quizás a sacar de las formas de reflexión de lo social que tenemos de manera recurrente, para poder invitarlos a tomar otras herramientas que nos ayuden a pensar lo social. Mencionaba Aldo el libro Visiones y Revisiones, y esta propuesta está también allí y dio lugar justamente al modelo de la encrucijada, que es poder pensar lo social como un sistema no lineal, y los sistemas no lineales, como son las sociedades,
no evolucionan de manera continua y gradual, sino que evolucionan a través de una sucesión de desequilibrios y reorganizaciones. Y en este sentido, aunque como socióloga lo sé, cada vez que suceden en lo social cuestiones que hacen evidente que estamos ante un desequilibrio, me asombro, ¿no? Es como, pero no era que evolucionaba de manera lineal. Estamos en un momento en el que una situación quizás externa a nuestra vida cotidiana ha traído una disrupción en nuestro sistema social, una fluctuación importante en el transcurrir de nuestras sociedades, en esta sucesión que pensamos es lineal, ha traído una fluctuación que rompe con lo que en realidad conocíamos. Estamos tomándonos de categorías que teníamos antes porque es la forma en la que estamos pudiendo pensar lo social, pero podríamos tener en mente la idea de que pronto vamos a tener que empezar a acuñar, a generar otras categorías porque estamos en una situación que no hubiéramos podido prever. Estas fluctuaciones que tienen los sistemas y que tienen las sociedades pueden ser de una escala pequeña, pero en este caso la pandemia ha pasado este umbral de lo que podíamos manejar con la forma en la que nuestra sociedad estaba estructurada. Esta disrupción que depende, por un lado, de cómo ha impactado el COVID en nuestra realidad y cómo va a impactar en aquellas instituciones, en aquellas dinámicas, en aquellas relaciones que conocíamos y que seguramente van a cambiar, también depende esta disrupción, repito, de qué tan estable o inestable era nuestro sistema social. Y aquí tenemos que decir que la sociedad como categoría genérica incluye múltiples sociedades con enormes diversidades y diferencias hacia el interior. Por lo tanto, la situación de pandemia, esta nueva normalidad, no nos va a pegar de la misma manera, no va a impactar de la misma manera porque encuentra a las sociedades con una situación de estabilidad o inestabilidad muy diferentes. Eso hace que algunas sociedades van a ser más vulnerables al impacto de los cambios que va a traer el COVID, de esta nueva normalidad, de este mundo neonormado, y otras serán más resilientes y a nivel de países lo estamos pudiendo ver en la manera en que ciertas regiones como Asia, como Europa, se están pudiendo cerrar y blindar, y otras regiones como África, como América Latina, están en un momento o en una fase de sus sociedades mucho más vulnerables para el impacto de una pandemia. ¿Por qué es importante pensar en esta lógica de las sociedades como sistemas y como sistemas no lineales, como sistemas caóticos o que tienen fases caóticas? Porque justamente nos permiten entender que esta es una fase caótica y en esas fases se pierden los horizontes de previsibilidad. O sea, no podemos predecir todo lo que viene a futuro. Es como si un sistema perdiera la memoria
de cómo venía funcionando y en esta fase caótica, una predicción a largo plazo es más difícil. Por lo tanto, intentando aplicar sociológicamente estas teorías de sistemas complejos, podríamos pensar que toda organización está compuesta por estructuras que son más fluidas o más dinámicas, y hay dos nociones que parecen opuestas y sin embargo operan juntas, que son la noción de lo que es repetido, regular y redundante, y aquello que es variable, improbable o complejo. Y yo los invitaría a pensar qué cosas se podrán repetir, podrán continuar con su regularidad a futuro a partir de esta situación de pandemia que hemos vivido durante todo este año y que seguramente continuará, y qué podrá variar, qué podríamos ver de variable en este horizonte por venir, qué podríamos predecir que va a variar, que pensábamos que era improbable y que quizás tendríamos que empezar a considerarlo como algo que va a ser parte de nuestra nueva normalidad. Y en ese sentido, yendo un paso más hacia adelante, es importante que podamos considerar la interrelación que hay entonces entre orden y desorden en un sistema social, y en ese sentido, que nos trae de desorden la pandemia. Yo pensaría, y yendo hacia el tema específico de la educación y de la educación inclusiva en México, que el desorden que ha traído la situación de pandemia es esta virtualidad de la educación que justamente, y en cierto modo, como mencionaba Paula, ha profundizado las desigualdades en cuanto al acceso, no solo a la tecnología, sino a las capacidades para el manejo de la tecnología de estudiantes y de profesores. Y en México en particular, la propuesta educativa para estudiantes con discapacidad específicamente, o sea, la propuesta de inclusión educativa, ha quedado en un espacio de transferirle a las familias ciertos manuales, ciertas estrategias, incluso generadas en otros contextos no mexicanos, para que las familias trabajen con las personas con discapacidad. Y en ese sentido es sumamente preocupante porque el sistema de educación le ha soltado la mano a las personas con discapacidad en el nivel de educación obligatoria. Hemos hecho una revisión para ver cuáles son justamente las propuestas y los documentos que la Secretaría pone u oferta a las docentes y a las mismas personas con discapacidad en los niveles más altos o a las familias, y en verdad, sumado a que la propuesta en general son clases a través de la televisión abierta, diríamos que podríamos pensarlo como un año perdido para la educación de las personas con discapacidad a nivel obligatorio en México. Cosa que, repito, es muy preocupante y no se ha planteado como un problema de política pública.
vamos a ir más hacia el cierre justamente a una situación previa a la pandemia, que era la regresión en las políticas de discapacidad y cómo esto impacta en la manera en la que hoy podríamos pensar cómo salir de esta fase caótica y volver a un cierto orden. Bueno, ese orden previo ya era un orden que no consideraba las acciones específicas para población con discapacidad. En América Latina, en cuanto a regresión, y en México muy particularmente con la desaparición de ciertas políticas específicas y focalizadas para la población con discapacidad. Pero volviendo entonces a esta interrelación entre fases ordenadas y desordenadas, entre fases de orden y desorden en lo social, como parte de un sistema caótico o no lineal, hay una zona crítica que los estudiosos de sistemas lineales aplicados a lo social resaltan, que es el orden, la evolución al borde del caos. Cuando se está por pasar de una fase ordenada a una fase desordenada, de un régimen ordenado y a uno caótico, hay una zona de transición entre estos dos regímenes que es justamente esta zona de evolución al borde del caos. Y mencionan los estudiosos que justamente esa zona es la zona de mayor potencial de adaptación, de coevolución y de aprendizaje. Y quizás lo más importante, que en esta zona todos los fenómenos se presentan en el horizonte de predecibilidad. O sea, múltiples futuros serían posibles. No solo el que podíamos prever por el devenir de la sociedad, por el devenir del sistema, sino que hoy se presentan como posibles muchos otros futuros que no hubiéramos considerado. Y aquí, sin ser ingenuos y atendiendo a la posibilidad de que muchos de esos futuros posibles profundicen justamente la exclusión, la desigualdad, las diferencias, sí tendríamos que apostar a que como sociedades pudiéramos demandar y construir otras posibilidades más igualitarias, más equitativas y que justamente modifiquen estas normas pre-pandemia que si continúan van a significar justamente un reforzamiento de estas matrices de exclusión que ya nuestras sociedades venían sufriendo. Volviendo entonces a lo que mencionaba en el sentido de que vivimos una realidad desdoblada en este momento en nuestra sociedad, es como si hubiera dos realidades diferentes y antagónicas coexistiendo, la continuidad de lo cotidiano pre-pandemia y este caos que ha traído a nuestra historia y a nuestra biografía, pudiéramos pensar entonces que estamos en esta intersección de lo singular y lo global y en la posibilidad de generar una reflexión comunitaria justamente en esos dos niveles. En el nivel de las biografías individuales que han sido excluidas y
en el nivel del proceso histórico que nos ha traído hasta este momento en particular, y cómo frente a este horizonte de predecibilidad con múltiples futuros pensables, imaginables y posibles, pudiéramos como sociedad generar nuevos encuentros y nuevos consensos. Señalaba justamente Paula, y revisando la presentación de los compañeros del día de ayer, el tema de la inclusión-exclusión, del que es incluido como excluido, de la dificultad de separar ambos términos porque operan en conjunto, y a la vez de la potencialidad de esta dupla para deshebrar en esas sutilezas justamente, como mencionábamos. Es importante, decía, considerar la inclusión-exclusión en su dimensión política, justamente de pujar por nuevas normas o pelear por un futuro con nuevas normas, y a la vez en su dimensión de políticas públicas, en el sentido de aquellas acciones que, si bien convocan a varios actores, sí dependen y corresponden a instancias del Estado, a instancias de gobierno, como aquel actor preponderante en poder distribuir situaciones de equidad, de igualdad y de inclusión, en el sentido de un actor al que de manera protagónica, diríamos, sí le corresponde esa acción, ¿no? En contraposición a esta propuesta de un Estado mínimo que permita que otros actores, como el mercado o la misma sociedad, atiendan o gestionen los riesgos o las cuestiones sociales. Y en ese sentido, enfocarnos en la dimensión política y de políticas de la inclusión-exclusión, y en el ámbito específico de la educación, nos propone entonces enfocar una parcela muy particular de las dinámicas sociales. La exclusión de ciertos grupos tendría, entonces, en los términos que vimos antes, unas condiciones iniciales que, ante la situación caótica del sistema actual, se han profundizado y se han agravado, pero estas condiciones iniciales ya estaban en nuestro sistema social y derivan de la confluencia de diferentes aspectos que me gustaría invitarlos a pensar, que, apelando al modelo de la encrucijada, en esta idea de que la posición social de la persona con discapacidad, de la persona excluida, de la inclusión educativa de personas con discapacidad, esa posición en el campo social se construye a partir de la confluencia de diferentes aspectos, y más allá de las particularidades de un sujeto, los otros aspectos, como la organización económica y política, la cultura y la norma en la que vive la comunidad, tienen algunos factores que, en el aspecto de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, podría pensar en tres cuestiones fundamentales, como son la lógica patriarcal, el neoliberalismo y la lógica de la clínica y de la medicina. Y en este sentido, poder pensar la institución de la educación especial justamente como heredera del legado de la medicina. No podemos olvidar que inician las experiencias de educación especial como subsidiarias a prácticas médicas, incluso en ámbitos hospitalarios, ¿no? En cuanto al patriarcado,
este término, el término patriarcal, entronca con una lógica, con una ideología y una organización social. Anuda esos tres factores y es una figura que hemos heredado, esta figura del paterfamilias, que nos llega a través de un sistema jurídico heredado justamente del derecho romano, decía, y que gobierna nuestras relaciones. No es una norma menor, rige el juego social a partir de un sistema jurídico y estas relaciones en lo social decantan y se naturalizan en relaciones mucho más micro, como son las relaciones familiares. El paterfamilia menciona a toda persona de sexo masculino que no se encuentra sometida a potestad ajena. Esta es una categoría que nos han legado y que nosotros seguimos utilizando todavía para decir quiénes son los sujetos válidos, los sujetos que no son sometibles a potestad ajena. Y pensemos aquí no solo en las personas con discapacidad, sino en las mujeres, en los niños, en los migrantes, en tantas otras categorías, ¿no? A las que esta lógica de ser sometible a potestad ajena hacía que se legitimara la falta de, la falta del ejercicio de sus derechos, de la decisión sobre su propia vida, ¿no? Usualmente el paterfamilia era el miembro más anciano de la familia y tenía el derecho, se le reconocía el derecho sobre sus hijos, sobre los esclavos, sobre sus bienes y sobre la mujer. Este patrón del varón patricio, autogobernado y libre en el sentido de no esclavo, es aún reconocible en nuestras sociedades y con mayor fuerza en los marcos jurídicos que resisten con lentos y mínimos cambios a las demandas de los movimientos sociales. Podríamos pensarlo en una redefinición ayornada en los términos que Goffman propone en el año 63, cuando expresa que, según contexto general en Estados Unidos, el único hombre que no tiene de qué avergonzarse de nada es un joven casado, varón heterosexual, padre de familia, blanco, urbano, norteño, heterosexual, protestante, que recibió educación superior, tiene un buen empleo, aspecto, peso y talla adecuados y un reciente triunfo en los deportes. O sea, está leído en términos sexistas, clasistas, racistas y capacitistas. Este paterfamilia, este hombre que no tiene de qué avergonzarse de nada, lo cargamos en nuestra mochila, está en nuestras normas, está en nuestra matriz sociocultural y política y opera en las decisiones que nuestras sociedades toman, legitiman, aceptan o ponen en práctica. Profesora Patricia, disculpe que le interrumpa, nos quedan 6 minutos para concluir su conferencia. Bien, bueno, entonces me voy a apurar. Por otro lado, mencionaba el neoliberalismo en el sentido de esta forma particular de razón que configura todos los aspectos de la existencia en términos económicos y que anula silenciosamente, dice Brown, elementos básicos de la democracia, ¿no? Podemos ver cómo estas institucionalidades y estas instituciones
el ejemplo más claro y asombroso es el de Trump en Estados Unidos, que está atacando la democracia con las mismas herramientas democráticas, cómo el neoliberalismo permite justamente que todos los aspectos de la existencia se traduzcan en estos términos económicos, y tenemos un claro ejemplo en cómo se ha manejado o cuáles son las prioridades que impone esta nueva normalidad del COVID, ¿no? En el sentido de priorizar los aspectos económicos de lo social. Ahora, Membe nos invita a pensar el devenir negro del mundo justamente en el sentido de cómo ha permeado en nuestras lógicas sociales, políticas y económicas el despojo, la trata, la colonialidad y estas explotaciones extractivas, la racialidad, la violencia, han constituido, dice Membe, matrices, una matriz negra del mundo que justamente enlaza, como mencionaba, lo económico, lo político y lo cultural. Y el tercer aspecto que mencionaba como uno de los factores que genera la matriz que traemos en la mochila es la clínica, en el sentido de estos discursos y prácticas que han constituido a los sujetos anormales, patologizables y excluibles en una lógica y a partir de una taxonomía de cuáles serían las dificultades que el sujeto podría tener para una convivencia con el resto de la sociedad, ¿no? Como un espacio de legitimación de todos aquellos argumentos que permiten o permitirían la exclusión. Podríamos pensar entonces, y voy terminando con esto, podríamos pensar entonces que si ha habido un discurso pedagógico y educativo que subjetivó, dicho en términos de subjetivación de Foucault, de Rancière, de Tassim, que subjetivó a sujetos ineducables, hoy tenemos un discurso que construye también, que objetiva sujetos inimcluibles. Y en ese sentido son categorías que tendríamos que empezar a enfocar, iluminar y analizar, porque podríamos pensar que en este futuro posible o en uno de estos futuros posibles que hay en nuestro horizonte está el de ampliar la idea de quiénes son los inimcluibles o los excluibles. Y por otro lado, atender a que estas dinámicas no son anónimas y sistémicas en el sentido de que operan a través de instituciones macros, operan a través de nosotros mismos como sujetos, de las prácticas cotidianas, de las acciones que hacemos en los diferentes ámbitos. Y en ese sentido, pensar cuál es el impacto en los procesos de subjetivación, de objetivación, de identificación y de asignación de posiciones deficitarias y de espacios de exclusión en la asignación y legitimación de que hay ciertos sujetos que deben ser excluidos o incluidos como excluidos, como mencionaba antes.
Y como preguntas que me haría es si podremos inventar nuevas normas, si podremos deshacernos de las viejas, si no está la fortaleza de la sociedad que somos en las instituciones que históricamente hemos construido. Y menciono como una de estas instituciones la educación o la escuela o la educación escolarizada. Si no está nuestra fortaleza en esas instituciones, ¿dónde la encontraremos? ¿En el tejido de qué vínculos, de qué redes, de qué nuevas ideas de sociedad, de qué nuevas categorías, de qué nuevos sujetos encontraremos la fortaleza como sociedad a partir de los cambios que vienen? Entre esos cambios mencionaría justamente de estos cambios provisorios que llegaron para quedarse, las relaciones laborales, las relaciones sociales, la corporalidad de nuestros vínculos, justamente la virtualidad en la educación y en la escuela. Y me preguntaría, después de tantos años de estar cargando en la mochila esta lógica patriarcal, esta lógica económica que ha devenido en este neoliberalismo, si todavía estamos hablando de igualdad, todavía estamos hablando de inclusión, ¿qué es lo que no pudimos hacer? Que todavía estamos hablando y teniendo que enunciar algo que no hemos podido evidentemente poner en marcha de manera global. Podríamos decir, tenemos interesantes ejemplos de inclusión, pero no somos ni en poco sociedades incluyentes. Y me preguntaría también si tendríamos que dejar de hablar de sujetos vulnerables y empezar a hablar de sujetos vulnerantes. Y aquí hago una autocrítica. Yo creo que las ciencias sociales tenemos que asumir el rol que hemos tenido para construir la idea de vulnerables en lugar de vulnerantes. Nos ha sido más fácil estudiar y por lo tanto generar categorías a partir de sujetos que están en posición de desigualdad, de inequidad y de exclusión en nuestras sociedades. Y no hemos vuelto a mirar cuáles son los sujetos que generan esas enormes desigualdades, ¿no? Estos sujetos vulnerantes y que generan desigualdad o desigualdantes. Y por último mencionar, tenía preparado para leerlos, pero lo pueden encontrar en internet, que ya el año pasado desde América Latina se hizo un pronunciamiento regional en el sentido de que las políticas públicas en discapacidad habían sufrido una enorme regresión, cosa que es una prohibición en nuestros compromisos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y es una situación a atender porque, como mencionaba, en el caso de México en particular, pero en América Latina en particular, en general, las políticas sobre discapacidad, las políticas sociales, por ejemplo, aquellas que atienden los riesgos de la sociedad, son políticas que han ido, que han sufrido una enorme regresividad en el sentido de la cobertura de los derechos que ofrecían, de la cantidad de personas que estaban bajo esa cobertura y muy específicamente en relación a los presupuestos y los recursos asignados a esas políticas. Entonces, creo que aquí también quienes nos interesamos y estudiamos el tema de políticas públicas, tenemos que considerar que además del caos que representa o que ha representado la pandemia para las múltiples cuestiones que mencioné, en particular para las políticas en discapacidad, es una situación que debemos atender con mucha más rigurosidad. Bien, muchísimas gracias.